tal amigos? Bienvenidos a otra emisión más de nuestro podcast. Estamos acá de nuevo, como todas las veces, con Javier Ronquillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Un gusto estar de nuevo acá. Y yo soy Pedro Morales. Para los que nos estén sintonizando por primera vez, Javier está estudiando el doctorado en matemática en la Universidad de Ohio. Se graduó recientemente de su maestría y ahorita está incursionando en los mundos oscuros de qué es, de topología, lógica. ¿En qué andas ahora? De grupos topológicos. Grupos topológicos. Y yo estudié doctorado en matemática también en la Universidad de Baylor y actualmente doy clases en la Universidad de Austin, en Texas. Y hoy pues estamos aquí dispuestos a hablar un poquito de un problema interesante que yo me lo he encontrado un par de veces por lo que trabajo y me parece que esconde bastante historia. Por esa razón creo que vale la pena hablar un poco de él. Y es el llamado problema de Basilea. Entonces vamos a vacilar un poquito con ese problema. ¿Dónde queda Basilea, Pedro? Pues Basilea de hecho es el lugar de nacimiento de uno de los matemáticos más famosos de la historia. Y ustedes posiblemente han escuchado el nombre de Euler si han estudiado matemática o incluso ingeniería. Y Basilea es la ciudad donde él nació, queda en Suiza, lo que actualmente es Suiza. No sé si hace unos 500 años también era Suiza, yo creo que no sé. Pero actualmente está ahí. Y de hecho el nombre del problema se debió precisamente a que Euler fue el que lo resolvió. Y para ese entonces lo curioso es que Euler no era famoso. Más bien este problema o la solución de este problema fue lo que lo catapultó a la fama dentro del círculo de matemáticas. Al estrellato. Al estilo de los, no sé si viste estos premios Breakthrough, que en teoría lo quieren hacer como los premios Oscar para las ciencias, ¿verdad? Ajá. Pues vamos a decir que este problema fue para Euler como se intenta que sean los premios Breakthrough. ¿Sabes que uno de los matemáticos que recibió es clase de topología? Ajá. Entonces... Y recibió nada más y nada menos que una cantidad de alrededor de $3 millones, ¿verdad? Solo $3 millones. Así que... Sí paga, si uno es pilas, ¿verdad? Bueno, y si trabajas duro también. Claro. Y pues, lastimosamente para Euler, no creo que le hayan dado dinero por esto, pero definitivamente lo pusieron en el mapa del mundo científico de la época. Y lo interesante del problema es que había sido propuesto aproximadamente 100 años antes de que Euler lo resolviera. O sea, ya era un problema viejo y resultó ser un problema famoso. Muchos de los grandes matemáticos de la época lo intentaron y no pudieron resolverlo. Fue un problema que apareció en un libro de un matemático italiano que se preguntó sobre la convergencia de una serie. Básicamente lo que estaba tratando de hacer él era sumar un número infinito de números, una cantidad infinita de números, y él pensaba que tenía un valor, que en realidad sí podía tener un valor numérico esta suma. Creo que en otras ocasiones hemos hablado un poquito de esto, ¿verdad? Pero ¿cómo es que se pueden sumar un número infinito de números? Y eso justamente es el meollo del asunto, ¿verdad? Porque, o sea, si yo te doy a vos 3 números, pues los puedes sumar. O sea, si te doy 1, 4 y 7,
Bueno, los puedes sumar. Te da, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Verdad? Ajá. Todavía puedo sumar sin calculadora. Pero tal vez Pero para... nadie puede estar seguro de que no tenés la calculadora enfrente. Digamos que me van a tener que confiar eso por el momento. Pero si, digamos, yo te doy, qué sé yo, 12 números, ahí sí quizás no lo podría hacer sin calculadora. Como supongo que nos pasa a todos cuando hacemos la cuenta de, qué sé yo, de lo que comiste en el restaurante o cuando vas a comprar cosas al supermercado. Pues podemos sumar un número, una cantidad finita de números. Qué sé yo, si me das 1000 números, si me das 3 horas, también te puedo calcular ese número, ¿verdad? Pero el problema con esto es de que los números que estás sumando nunca se terminan. Es decir, estás sumando, digamos, un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, y así te vas. Entonces, cada vez que vos estás sumando ahí, los números nunca acaban. Siempre tenés otro más y otro más y otro más. Y sorprendentemente, hay sucesiones de números que en realidad sí te dan una cantidad al final de ese proceso. Obviamente, para definir qué quiere decir esto, se necesita un poquito de más rigor, ¿verdad? Digamos para pensar en algo que quizás es... la gran mayoría de nosotros ha estado expuesto a eso desde quizás la primaria o por ahí. Cuando uno toma un número, digamos un número de 4 cifras, digamos que sea 1563. Ajá. Entonces, 1563 uno pues lo toma, tiene un cierto, una idea de qué tan grande es 1563. Pero lo puedes escribir y eso se llama valor relativo, ¿no? Usando el valor relativo de las cifras, lo podrías escribir como 1000 más 500 más 60 más 3. Como separarlo por el valor posicional que tenemos. Cabal. Entonces, si tenés 1563, lo podrías escribir como 1000 más 500 más 60 más 3. Y si haces la sumita, es de esas sumitas... fáciles, ¿verdad? Que ceros más y eso. Entonces, digamos, puedes descomponer ese número en la suma de 4 números. Entonces, de la misma forma, podrías, por ejemplo, el número 0.1111 lo podrías escribir como 0.1 más 0.01 más 0.001 más 0.0001. ¿Verdad? Entonces, esa es otra forma de escribir un número como 0.1111. Ahora bien, eso es descomponiéndolo, como vos decís, en cada una de sus cifras y agregando las suficientes cantidades de 0 adelante del 1. Entonces, un ejemplo donde quizás no hemos hablado a profundidad, pero en la escuela o en el colegio nos hablaron un poquito acerca de eso es... ¿Qué pasa si vos tenés un número como 0.1 periódico? ¿Verdad? Como o sea, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y que siempre siga siendo 1, ¿verdad? Ajá. Un número como 0.111 y nunca se acaba. Uh-huh. Entonces, otra forma de entender ese número, y es aquí como donde se puede empezar a hablar de sumas infinitas, es como una suma infinita de los números 0.1 más 0.01 más 0.001 más 0.00001 y así sucesivamente. Entonces estás haciendo como el mismo truquito de descomponer un número en sus cifras, y como el número nunca termina y es algo de lo que pues creemos en su existencia de tal forma, puedes verlo como una suma infinita de estos numeritos que son 0.00000 y hasta llegar a 1. Y entonces más o menos por ahí se puede conectar esta idea de series. En lugar de descomponer un número, que el número sea periódico 1, vos podrías tener como en cada cifra un número distinto, y entonces los 0 puntos tantos que tenés van a tener cifras distintas. Y al final te da un número, ¿verdad? Por ejemplo, el 0.111 que decías, pues
es igual a un noveno. Entonces, cuando vos sumas todos esos números, ese número infinito de cifras, te va a dar una cantidad en particular. Y en realidad en la escuela nunca uno se pregunta, puchicas, pero este número periódico que nunca termina, ¿qué onda? ¿Qué será que si es igual a cierto número? Y en este caso es como vos decís, es igual a un noveno. Entonces, sí. Realmente no discutimos mucho de eso, solo creemos en su existencia y no hablamos mucho de esto, pero está ligado a esta idea de sumas infinitas que pueden llegar a ser igual a un número, en este caso un noveno. Y es un concepto bastante raro, ¿no? Porque vos estás acostumbrado a trabajar con algoritmos que precisamente la definición de un algoritmo es que termina, es un número finito de pasos. Y aquí estamos hablando de un número infinito de cosas, ¿verdad? Entonces es bastante interesante. Y el problema de Basilea originalmente era muy parecido en ese sentido. Sumaba un número infinito de cosas. En particular, sumaba los inversos de los cuadrados. Eso era lo que buscaba. ¿Cómo así vos? O sea, sumaba, por ejemplo, el primer número cuadrado es 1, porque 1 por 1 es 1, como dice la canción. El segundo es 2 por 2. 2 por 2 es 4. Como escribió el poeta, decís vos, ¿no? Quizá. Después tenemos 3 por 3, 9. Entonces los primeros cuadrados son 1, 4, 9, 16, 25 y tenemos una sucesión de cuadrados. Entonces el problema de Basilea preguntaba, ¿qué pasa si sumo los inversos? Es decir, 1 dividido 1, más 1 dividido 4, más 1 dividido 9, más 1 dividido 16, y así sigo. Entonces, no es periódico como en tu ejemplo, ¿verdad? Porque los periódicos los entendemos bastante bien. Pero este problema comparte la propiedad de que estamos sumando un número infinito de cosas. Y pues empezó como una pregunta de que si al final de sumar todo esto tenemos una cantidad finita o no. Y luego de haber sido propuesto... Digamos, solo para hablar de eso, de si es una cantidad finita o no. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos del 0.1111 periódico, es igual a un noveno, entonces es igual a un número. Pero, digamos, no todas las cantidades, digamos, si tomamos 1 y lo sumamos con 1, 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 bueno, eso va a seguir creciendo. 1 más 1 es 2, más 1 es 3, más 1 es 4, más 1 es 5. Y lo que sucede en esta situación es que esa suma infinita de unos realmente no es igual a ningún número porque crece indefinidamente, crece por siempre. Entonces, estas sumas infinitas, uno siempre se puede hacer la pregunta, bueno, ¿será que estos números que estoy sumando son lo suficientemente chiquitos como para que la suma infinita sea un número? ¿O será que son muy grandes, como en el caso de 1 más 1 más 1, y simplemente no me va a dar un número? Entonces, la primera pregunta con el problema de Basilea, al sumar 1 más un cuarto, más un noveno, más un 25avo, más un 36avo, el problema es, bueno, ¿serán lo suficientemente chiquitos como para que me den un número? ¿O son muy grandes y no me va a dar nada? Va a crecer indefinidamente. Yo creo que digamos una imagen bastante bonita que nos ayuda como a entender esto de qué tan chiquito debe de ser para que me dé un número, lo da la famosa paradoja de Zenón. ¿Te acordás vos? La paradoja decía que el movimiento no existe, ¿verdad? Y básicamente Zenón decía que esto era verdad porque si te imaginas vos caminando hacia una pared, empezás a caminar hacia la pared y determinado tiempo después vas a estar a medio camino. O sea, caminaste ya la mitad del camino, ¿verdad? Seguís caminando y luego vas a estar a la mitad de lo que te faltaba. Es decir, caminaste la mitad
más la mitad de la mitad. O sea, la mitad y un cuarto. Y seguís caminando. Luego, tiempo después, vas a estar a la mitad de lo que te faltaba. Que va a ser la mitad de la mitad de la mitad. O sea, un octavo, ¿verdad? Y él decía, bueno, eso lo vas a continuar haciendo indefinidamente, ¿verdad? Entonces, tenés de que Sí. El problema con los octavos es que si son de otro tipo, pues quizás ya no seguís caminando, ¿no? Sí, o tal vez como la camisa aquella que dice one tequila, two tequila, three tequila, flor, ¿va? Y lo que estás en realidad haciendo es sumando un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16, más un 32, y haciendo la serie, lo que llamamos la serie, que es simplemente sumar todos estos números, ¿verdad? Y él decía, es que siempre voy a tener un pedazo que me va a separar, que me va a separar entre la pared y yo, ¿verdad? Pero como vos decías, esos pedazos se van haciendo cada vez más pequeños. Y de hecho, podemos con esta imagen demostrar que la suma de un medio más un cuarto más un octavo más un 16avo, etcétera, etcétera, es de hecho exactamente igual a 1. Porque es igual a la longitud original de la que yo había partido hacia la pared. Entonces perfectamente describe lo que vos decías, que si yo voy sumando números cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños, respetando alguna, digamos que algún patrón determinado, voy a poder obtener una cantidad. No se va a ir a escapar al infinito, ¿verdad? Y esto es la primera de las observaciones que se hizo con el problema. No es muy difícil de demostrar que el problema de Basilea en realidad converge, que simplemente quiere decir que me da un número. Pero luego la pregunta natural y casi que automática es, ok, ¿y cuál es ese número? Y digamos, es interesante porque entre las herramientas que uno tiene en análisis y en cálculo y en todo eso, uno tiene una cantidad enorme de herramientas para ver si esta suma infinita de números va a ser igual a un número o si va a ser igual a infinito, si va a crecer indefinidamente. Uno tiene en realidad muchas herramientas para poder decir, sí, esto es igual a un número, y tiene muchas herramientas para decir, no, esto crece indefinidamente. Lo que es bien difícil, lo que es complicado es saber a qué número va a ser igual esta suma infinita. Que como ya decías vos al inicio, a estas sumas infinitas les decimos series, ¿verdad? Y como dijiste vos en tu ejemplo del 0.1111, ¿verdad? Esa serie nosotros sí sabemos cuál es su valor, es un noveno. Pero el problema con esta otra serie, el problema de Basilea es, no sabemos cuál es ese número. Y ese era el problema. Identificar cuál era el número. Y para las personas que han tomado tal vez cálculo 2, trabajado con series, saben que se pueden aproximar los valores y hay muchos métodos para aproximar valores. Y históricamente podemos decir que ese fue el trayecto que se tomó. Primero se preguntó, ¿cuál es el número? Se intentó un poquito y se vio que es difícil de obtener el número específico. Entonces lo que se hizo fue tratar de aproximarlo e ir mejorando las aproximaciones. Ir mejorando y mejorando las aproximaciones. Es como, por ejemplo, el valor de pi, que nosotros hablamos en la escuela que el pi es 3.14, ¿verdad? Pero de hecho el valor de pi es infinito, o sea, sigue y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Podemos aproximar los decimales de pi o irlos mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, de esta manera, la idea era tratar de no tener nada más una aproximación, sino tener el valor exacto de esta suma. O sea, que es algo bastante complicado, de hecho, de entender. O sea, ¿qué queremos decir con el valor exacto? O sea,
tal vez yo estoy feliz con que me den 2 decimales, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir el valor exacto? Era como que el tema de moda en esa época. Tratar no solo de dar una aproximación, sino no necesitar aproximaciones. ¿Cuál es el valor exacto? ¿Qué quería decir eso? Y muchos de los matemáticos importantes trataron de hacerlo. El mismo Leibniz que inventó el cálculo junto con Newton le entró al problema y no pudo obtenerlo. O sea, estamos diciendo que la gente que ideó la idea de derivadas le entró a este problema, obviamente utilizando herramientas de análisis de lo que utilizamos ahora, y no era un problema sencillo. No pudieron obtener el valor que esta suma daba. Tuvieron que pasar casi 100 años para que Euler pudiera empezar a estudiar este problema y de hecho encontrara una solución satisfactoria. Aunque lo interesante fue de que incluso cuando Euler dio la solución, en su época un montón de gente no la tomó tan en serio, porque pudiéramos decir de que no fue tan riguroso como nos gusta a nosotros los matemáticos. La solución de Euler fue así como que más o menos te creo, pero no está tan bien explicada como debería de estarlo. Pero ¿cómo fue que se fue que fue lanzado al estrellato con eso si no le creyeron mucho? Porque de hecho Euler se estaba relacionando como que dentro del círculo de matemáticos cool, por decirlo así. La ciudad esta de Basilea, donde nació Euler, donde creció y estudió, también era la ciudad donde la mayoría de los Bernoulli, de la familia de los Bernoulli, donde ellos habitaban. Que de hecho, uno de los Bernoulli fue profesor de Euler y trabajaba con otro de los primos. Pues hay como 20,000 Bernoullis que tienen resultados en todas las áreas de la ciencia, ¿verdad? Y pues ellos tenían como más conexiones dentro del mundo de la ciencia. Entonces por ahí fue donde empezó a surgir como que la fama de Euler. Además que para esta época en general la matemática no era tan rigurosa como la utilizamos en estos días. Era un poco más parecida en el sentido descriptivo a la literatura. Incluso si vos te pones a buscar de los primeros libros de cálculo, por ejemplo, el primer libro de cálculo que hay que lo hizo L'Hopital, la manera en que él establece los resultados de cálculo son como muy poéticas, muy descriptiva. No utiliza el lenguaje, digamos que conciso que nosotros utilizamos hoy en día, con de X, de Y, integral, con el simbolito todo raro, sino que la forma en que lo describe es más como si nosotros tomamos el producto de dos cantidades que crecen infinitesimalmente, entonces tenemos que la diferencia es igual al producto de las sumas, una cosa por el estilo. Entonces no se había generado esta cultura del rigor en la matemática, o al menos no estaba tan enraizada, y por eso fue como que, ok, Euler, te creemos, no tanto como deberíamos, pero vamos a decir que sí. Y hablamos un poco de infinitesimales y eso en otra ocasión, ¿te recordás? Sí. Y de este rigor que hablás vos de la época. Sí, es como una mala maña que hemos adoptado los matemáticos, ¿verdad? De que descripciones muy generales como que no nos gustan, sino queremos de hecho ser muy detallistas, y es en lo que ha evolucionado la matemática, en concentrarse en los detalles. Y en los detalles, como dice el dicho, el demonio está en los detalles. Hay que tener mucho cuidado con eso, y eso es lo que algunos escépticos le achacaban a Euler. Y lo interesante es que a pesar de que no tenía el mismo rigor que tiene ahora, se desarrolló durante
200 años y llegó a resultados correctos, ¿no? Exacto, o sea, y es lo que muchos dicen, o sea, Euler posiblemente no era el más riguroso de los matemáticos, pero tenía una gran intuición. Y eran resultados muy intuitivos también. El hecho de manejar infinitesimales hacía todo mucho más intuitivo, y fue en los 60s que se recuperó un marco formal para esa idea, ¿verdad? Sí, es súper interesante ver que nosotros regularmente pensamos que las teorías matemáticas, los problemas, las soluciones, las demostraciones son, digamos que esquemáticamente perfectas, así como las aprendemos en las clases. Que vino un día Newton y dijo, voy a hacer la suma de Riemann y después voy a tomar el límite para definir lo que es esta cosa de la musa lo inspiró y lo escribió así de una sentada, ¿no? Exacto, y en realidad no, o sea, la matemática también digamos que una disciplina netamente humana. Eso quiere decir de que hay muchos errores y hay muchas aproximaciones, o podríamos decirlo así, que el producto terminado no es exactamente como se inició. Y es algo, creo yo, que muy importante de notar, sobre todo cuando uno está aprendiendo algo, uno piensa que no puede hacer errores, ¿verdad? No puede cometer fallas. Y en realidad todas las teorías han surgido así. Un poco de intuición, se prueba un poco, se comprueba, se van refinando los detalles y al final ya se tiene algo. De hecho, fue hasta después de Euler que se obtuvo una prueba, pudiéramos decir, completamente rigurosa del problema de Basilea. No fue Euler quien dio la prueba completamente rigurosa. Es más, casi unos 50, como 100 años después de que Euler dio su prueba, vino Hadamard y Weierstrass con herramientas de cálculo y de números complejos que, por decirlo así, llenaron los agujeros que Euler dejó vacíos. O sea, la idea de Euler estaba completamente bien, y es lo sorprendente, porque para su época él estaba utilizando métodos muy adelantados, pero la gente no conocía esos métodos y era por eso que no le creían totalmente. Entonces después Hadamard y Weierstrass dijeron, en realidad lo que hizo Euler sí está bien, pero aquí está toda la teoría que respalda ese tratamiento, claro, que utilizó. Hubo un desarrollo de teoría y un marco en el cual pudiera ser completamente riguroso. Sí, y es fascinante porque demuestra esa conceptualización global que tenía Euler del problema, que de hecho parece que fue un problema que le gustó a él mucho, porque siguió investigando luego de haber trabajado con y fue lo que eventualmente llevó a Riemann a definir y a utilizar su función Z. Básicamente el problema de Basilea fue un abuelo de la función Z de Riemann. Y digamos, antes de pasar a la función Z de Riemann, no sé si lo querés decir ya o lo vamos a dejar para el final, pero ¿se sabe al final cuál es el número al que es igual esta suma infinita de los inversos de los cuadrados? Pues sí, eso es lo interesante, y de hecho lo curioso fue cómo lo escribió, digamos, cómo lo transmitió Euler, que como decíamos, en esta época no se tenía el lenguaje que nosotros utilizamos en la actualidad con sumatorias y con X y Y, sino que era un lenguaje más poético. Y de hecho, como él lo presentó, fue de que la suma, literalmente lo escribió de esta manera, la suma de los inversos de los cuadrados tenían relación con la cuadratura del círculo. Que es, yo te lo digo ahorita y te toma unos segundos en realidad procesar lo que acabo de decir. Y sí, te muestra el nivel de intuición que él tenía, o sea, de dónde viene la cuadratura del círculo en todo esto. Y en términos modernos, para entenderlo mejor, lo que él encontró es de que el valor de esta suma es pi cuadrado sobre 6. Es algo que sí podemos
encontrar, podemos agarrar una calculadora y ver cuál es este número. Es como 1.6, 1.7, no sé. Yo soy matemático, no soy contador. Y te da una idea de el nivel de abstracción que él manejaba. Porque la cuadratura del círculo viene a ser un problema, uno de los problemas famosos en matemática, que cuestionaba si era posible construir con regla y compás el número pi. Hacer un segmento cuya longitud sea pi. Y lo que él estaba insinuando era que este valor estaba totalmente relacionado con esto. O sea, ¿te recordás? Dije pi cuadrado sobre 6. Pi cuadrado vendría siendo el área de un cuadrado. Entonces, si eso fuera posible, si la cuadratura del círculo fuera posible, quiere decir que el valor de esta suma sería un número construible. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo hacer con regla y compás. Es otro tema, digamos. Pero lo bonito es, dio un número específico. A eso nos referíamos con dar un número específico. Y no es una aproximación. No es que es más o menos pi cuadrado sobre 6. Es que es exactamente pi cuadrado sobre 6. Es decir, ese número me da todos los decimales que yo quiera. Me da 2, me da 3 decimales, me da 7 decimales, me da 2000 decimales. Todos los decimales que yo quiera los puedo obtener con eso. Y es fascinante porque de hecho siguió trabajando y no conforme con haber encontrado la suma de los cuadrados, encontró la suma de las cuartas potencias, de las sextas potencias, de las octavas potencias, de todas las potencias pares. Y todas tenían que ver con el número pi. Eso es lo súper interesante de esto. Y años después, a la hora de formalizar la demostración, pues la mayoría de ellas se basan en funciones trigonométricas, de donde podemos entender un poco más la relación con el número pi. Hay otras demostraciones que utilizan integrales y otros métodos como las series de Fourier, pero todas van alrededor de este concepto. ¿Y cómo fue qué relación hay con Riemann? ¿De qué? Pues, aparte de que esto sentó como las bases para ver qué pasaba cuando vos cambiabas de exponente, que es básicamente lo que hace la función z de Riemann. Te cambia de exponente, no hablas de cuadrados, ni de cuartas, ni de sextas, sino vas cambiando el exponente. También da una relación con los números primos, que de hecho ya lo hablamos en otra ocasión un poco. Y la conexión fundamental es lo que se conoce como el producto de Euler, que es nada más una forma de reescribir la serie que ya teníamos. La podemos reescribir en términos nada más de los números primos. O sea, en vez de tener 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado, 4 cuadrado, en vez de tener todos los números al cuadrado, solo utiliza los números primos. O sea, 3, 2, 3, 5, 7, 11, solo los números primos. Y esa conexión mágica es la que Riemann utilizó para desarrollar esta noción de la z de Riemann. Que de hecho, al hacer esa conexión entre los números primos, también se llega a un resultado que es sorprendente. Una conexión entre números y el número pi. Entre números enteros y el número pi. Que precisamente da una interpretación, digamos que inesperada, de este problema de Basilea. De hecho, utilizando la idea de la función z de Riemann, es posible mostrar que el número que encontramos, este pi cuadrado sobre 6, si yo tomo 1 dividido ese número, eso va a ser, y ojo a esto, es la probabilidad de que dos números enteros tomados al azar sean primos relativos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Dos números son primos relativos si no tienen ningún divisor en común.
O sea, por ejemplo, 6 y 13 no tienen ningún divisor en común. 25 y 12 no tienen ningún divisor en común. 4 y 6. 4 y 6 sí tienen un número en común, ¿verdad? El 2 los divide a los 2. O sea, yo puedo dividir 4... ¿Cuáles te dije? 4 y 12, ¿no? 6 y 12. Ya ni me acuerdo. 6 y 4. 6 y 4. O sea, puedo dividir los dos entre 2 y me dan números enteros, ¿verdad? Los dos son múltiplos de 2. Pero, por ejemplo, si hablo del 21 y del, digamos, del 12, también puedo encontrar un factor en común, ¿verdad? El 3. Entonces, esos dos no serían primos relativos. Pero como dijimos anteriormente, el 25 y el 13 son primos relativos. El 6 y el 17 son primos relativos. Uh-huh. Entonces, si yo hago este chequeo, pero con dos números al azar, obtengo dos números al azar. Digamos, vos me decís un número y alguien más me dice otro número. O digamos, si pongo a la computadora que me dé números aleatorios. Uh-huh. La probabilidad de que esos dos números sean primos relativos es precisamente 1 dividido el número del problema de Basilea. Que prácticamente es 6 dividido pi cuadrado, ¿verdad? Aproximadamente sería como cuánto, como un 20 y tanto %, creo. O sea, el 20 y tanto % de las veces es una pareja de primos relativos. Y esto es un resultado sorprendente porque lo interesante del asunto es de que vos puedes calcular o puedes aproximar el número pi por medios no geométricos. Es decir, pones una computadora que te dé 1000 parejas de números aleatorios, 10,000 parejas de números aleatorios, 1,000,000 de parejas de números aleatorios, y lo puedes hacer en cuestión de segundos. Y puedes chequear si estos números son primos relativos o no. Y entonces, si dividís vos el número de parejas que son primos relativos dentro del total de parejas, eso te va a dar aproximadamente 6 entre pi cuadrado. Es decir, si matemática no me falla, si lo que haces es agarrar 6 dividido el número de parejas, o dividido la estadística esta que acabamos de hacer, sacar la raíz cuadrada de eso aproximadamente debería ser pi. Entonces, lo único que debo hacer es hacer este experimento un montón de veces. No estoy haciendo ningún círculo, no estoy dibujando nada, sino nada más estoy chequeando el experimento. Y esto me da una expresión, me da una forma de aproximar el valor de pi. Lo cual es increíble, ¿no? ¿Cómo es que esto está metido ahí? Pues la verdad sí, o sea, si lo pensás un poquito, es... De aquí no hay círculos, o sea, ¿cómo es de que me puede dar el valor de pi? Y por eso y otras cosas más, el problema de Basilea es bastante interesante. Cómo reúne un montón de figuras matemáticas, cómo reúne un montón de herramientas matemáticas y cómo muestra el poder de la intuición. Que muchas veces, lastimosamente, en la matemática tradicional de la escuela, como que se deja por un lado, ¿verdad? No enfatizamos el rol que juega la intuición en la resolución de problemas. Estoy de acuerdo. Y realmente es, como vos decís, es un problema que dio lugar a muchos otros, ¿no? A esta extensión, por ejemplo, otro problema que es natural, dado que lo que vos dijiste de Euler, pues encontró todos los que eran potencias pares, ¿verdad? ¿Qué pasa con las potencias impares? ¿Verdad? Y han habido, por ejemplo, si se habla del cubo, de las potencias cúbicas de los números, entonces, por ejemplo, en lugar de tendrías la suma infinita sería 1 más 1/8 más un 27avo más así,
Y creo que fue hasta los 70s que se demostró que ese número, que el número sí existe, digamos, pero fue hasta los 70s que se descubrió que era irracional. O no se descubrió, se pudo demostrar que era irracional. Entonces son problemas que ha mantenido la matemática, aunque Euler fue el que resolvió eso hace bastantes años, han seguido desarrollando herramientas y han seguido vigentes en la matemática. Sí, y muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué hacen ustedes en investigación en matemática? ¿No? Ya se sabe todo. Y en realidad no se sabe todo. De hecho, se sabe muy poco, ¿verdad? Y lo chistoso es que estos es de los raros ejemplos en los que sí la investigación se trata de encontrar un número. De los muy pocos ejemplos. De los muy pocos ejemplos, ¿cierto? Porque siempre también existe esa idea de, ¿y qué vas a descubrir? ¿Un número nuevo? No, casi nunca. Pero este es de los ejemplos en los que sí se trata de encontrar un número específico. Sí, exactamente. Y a mí me llama mucho la atención principalmente por la conexión de cosas aparentemente disconexas. Es lo más interesante digamos de toda esta situación. Y aparte, pues también que fue el problema que catapultó a Euler hacia la fama cuando tenía 28 años. Así que todavía hay esperanza para algunos. Para algunos todavía hay esperanza. Exacto. Bueno, Pedro. Y gracias, Javier, por ayudarnos aquí a aprender más sobre esto. Y a ustedes muchas gracias por estar en sintonía. Esperamos volver pronto con algún otro tema interesante y pues de repente el problema que catapulte a Javier a la fama. Gracias, Pedro. Un gusto siempre platicar con vos de Mati. Igualmente, nos vemos. Te cuidas.